del catolicismo romano. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, de 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo, cuando dijo estas palabras a Pedro, ¿significaba que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia? ¿Significaba que Pedro iba a ser el sustituto de Jesús? ¿Significaba que Pedro iba a ser el primer papa, Yatensi? Una muy buena pregunta, David y Arturo. Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. La Biblia no tiene error, porque es inspirada por Dios. Pero no tiene error cuando fue inspirada en los idiomas originales. En el Nuevo Testamento, en el griego jónico, ático, ptolomaico, en el Antiguo Testamento, inclusive en el paleohebreo, en el antiguo hebreo que fue el cananeo, que hablaba en la antigua Palestina, en Canaán, y después en el hebreo aramizado, el hebreo antiguo que usó la letra, los caracteres del arameo, que se hablaba en Siria. La palabra de Dios, cuando fue inspirada en las lenguas bíblicas, que ya son muertas, bueno, aunque se habla el hebreo o el griego, pero tienen otras estructuras gramaticales, aunque sí mantienen la misma línea, se usó esas lenguas para inspirar el texto. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce a otras lenguas, al siriaco en la antigüedad, al latín en el siglo V, a las lenguas vernáculas en el siglo XIV, XV y XVI, como el español, el inglés, etcétera, francés, ya las traducciones no son perfectas. En lingüística no hay ninguna traducción perfecta. Entonces, uno puede criticar las traducciones de cualquier versión al español, cualquiera, ya sea el inglés o el español, ya sea Reina Valera, Jerusalén, cualquiera. Pero no podemos criticar la palabra de Dios escrita en la lengua antigua en su momento apropiado. Donde sí hay fallas son traducciones y manuscritos. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente aquí hay una falla ya. Bueno, también hay que aclarar que no tenemos los originales de Mateo ni de Marcos, porque desaparecieron. Antiguamente la conservación de textos, de papeles, de papiros, de piedras, de ostracas, de esferos que no eran esferos, eran ramas de árboles, eran instrumentos escriturarios bastante fácil de corromperse, de destruirse. Y no había tener con fotocopiadora. Usted escribió un texto antiguo y la única forma de conservarlo era volverlo a copiar, volverlo a transcribir. Así se conservó o se conservaron las Sagradas Escrituras. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego, uncial, mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito, el manuscrito Vaticanus, en griego dice Pedro, o sea, Petron, sobre esta piedra edificaré eclesia, la iglesia. Y se ha traducido en latín como singular, Pedro, sobre esta piedra edificaré, o sea, como decir, la iglesia. Y así se tradujo al latín, y el latín se tradujo al español y a otras lenguas, como el inglés. Pero en otro manuscrito del mismo siglo, inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el Manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petron, dice Petra. O sea que la traducción de este manuscrito sería, Pedro, sobre estas piedras, rocas, plural, edificaré mi iglesia. Tenemos un problema en papirología. ¿Cuál de las dos versiones le hacemos casos en el griego? Si el que está en singular o está en plural. Ahora, para hacer el estudio más corto,
Le voy a responder. Los papirólogos actuales de hace 30 años para atrás ven mucho más fidelino, más original el manuscrito sinaítico. O sea que la traducción correcta sería: Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sea que Jesús está diciendo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre sus discípulos, que eran los primeros cristianos, eran los discípulos, va a ser la iglesia. O sea que en el papiro sinaítico, Jesucristo no está endiosando a un hombre en singular, sino que está diciéndole sobre ustedes, apóstoles, o discípulos, o seguidores míos, edificaré la iglesia. Eso es lo razonable. Entonces, ya los papirólogos no le dan importancia al papiro vaticano, donde dice sobre esta piedra en singular. O sea que esa traducción ya ha sido superada. O sea que lo que acabas de decir es que lo que Jesucristo estaba diciendo sobre la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesucristo hacia ellos, iba a ser edificada la iglesia. Sí, señor. Que es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y que es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Sí, señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, posteriormente, el mismo Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4,